Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas por acompañarnos hoy. Antes de darles la palabra y presentarlos ya en más detalle, quiero hacer una pequeña introducción sobre el panel que nos convoca. Vivimos en una época donde un clic puede sentirse como una revolución. Basta con compartir una historia o de pronto reaccionar con un emoji o firmar una petición digital para sentir que estamos participando, mejorando nuestra sociedad, siendo superactivos. Pero la pregunta que queremos hacer es, ¿realmente eso transforma realidades? Este panel va a invitar a cuestionar sin prejuicios los alcances del clicktivismo y sus posibilidades como puerta de entrada al compromiso social. ¿Es suficiente? ¿Cuáles son sus límites y riesgos? ¿Qué riesgos además implica depender solo de lo digital? Queremos identificar oportunidades para que la participación en línea, lo digital, se conecte con procesos colectivos más amplios. En un contexto, lo hablaban hace un rato en la mañana, en un contexto marcado por la sobrecarga informativa, la desinformación, la polarización, la violencia digital, la participación digital se vuelve aún más compleja. ¿Cómo distinguir la acción auténtica de lo que solo amplifica ruido? ¿Cómo evitar que el impulso de actuar termine siendo manipulado por narrativas falsas o campañas sin sustento? Hoy más que nunca los medios, las organizaciones sociales tienen un rol clave, no solo informar o sensibilizar, sino también desenmascarar la desinformación y abrir caminos para una acción ciudadana real, sostenida y con impacto. Nos preguntamos, ¿cómo pasamos de la indignación en redes a la acción en la calle, en la comunidad, en la política? ¿Qué herramientas y enfoques nos pueden ayudar a promover un compromiso más profundo, informado y transformador desde lo digital? Para eso hemos reunido a un panel de lujo, voces que vienen desde los medios, la sociedad civil, el espacio público, para compartir sus aprendizajes y caminos posibles. Vamos a escuchar, debatir y quizás también cuestionar nuestras propias formas de participación. Para comenzar, voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Catalina Moreno, ella es codirectora de Fundación Carisma, es abogada con maestría en Derecho Público, tiene más de una década de experiencia, ha trabajado en la Corte Constitucional y como abogada de incidencia política y jurídica en asuntos de género. Y en Fundación Carisma lidera iniciativas para que las tecnologías protejan a grupos sociales expuestos a violencias y discriminaciones, enfocándose en la inclusión digital y la protección de derechos en entornos tecnológicos. Bienvenida, Catalina. Tenemos a Luis Godoy, director asociado de operaciones en OSF, Open Society Foundations. Luis es economista y politólogo del ITAM en México, tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Se ha especializado en la intersección de tecnología y desarrollo, ha trabajado en la CEPAL, en Data Pop Alliance, en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia y en OSF lidera operaciones estratégicas para América Latina y el Caribe, promoviendo la gobernabilidad democrática y la justicia social en la región. Natalia, bienvenida Natalia, es editora de La Silla Amazonía y está a cargo del curso de inmersión de La Silla Vacía. Fue editora del Detector de Mentiras, editora de La Silla Académica, es abogada de formación y tiene una maestría en investigación en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Junto con otros colegas recibió el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa por el especial La recesión de las mujeres se siente en Latinoamérica. Bienvenida, Natalia. Y por último, pero no menos importante, bienvenido, concejal Triana. Él es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y candidato a magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de acá, de la Universidad de los Andes, nuestro anfitrión. Inició su carrera política como edil de la localidad de Fontibón y actualmente se desempeña como concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. Julián es conocido por su activismo en redes sociales, ha promovido iniciativas enfocadas en la juventud, la inclusión y la participación ciudadana, buscando conectar la política con las nuevas generaciones. Gracias, Julián, por acompañarnos. Entonces, ahora sí, voy a empezar con las preguntas. Catalina, cuéntanos desde tu experiencia cómo han logrado transformar el discurso digital en acciones reales desde la Fundación Carisma y qué retos enfrentan y qué aprendizajes pueden compartirnos sobre el activismo que se mueve en línea. Vale, pues
Yo voy a tratar de responder más bien la segunda pregunta y la primera se las dejo para el final, para cuando estemos hablando más adelante. Carisma, por si no saben, de lo que trata es un poco de mover derechos humanos en la tecnología, en el Internet, es cuestionar cómo la tecnología del Internet puede afectar derechos humanos. Y nosotras ahí tenemos una visión supremamente crítica también de la tecnología, no pensamos que la tecnología toda esté mal, pero sí tenemos una visión crítica hacia ella, ¿no? Y dentro de las cosas que nosotras hemos estudiado, pueden encontrar, recientemente hicimos un informe que se llama Conectando las Causas, y justo se trataba de esto, ¿no? Y es ese esfuerzo que organizaciones de sociedad civil como nosotras y medios independientes y creadores de contenido social, todos esos desafíos y todas esas barreras que tienen que sobrepasar para ser visibles en redes sociales, ¿no? Y entonces un poco lo que nosotras proponemos en ese estudio y también que espero que se queden cuando se vayan de acá, es como esa visión más crítica que tenemos que tener hacia las redes sociales, ¿no? Entonces hay múltiples estudios que nos hablan de el consumo que tenemos acá en Colombia de redes sociales, ¿no? Que te dicen que entre 3 y 6 horas diarias estamos en redes sociales. El Internet que casi todas consumimos acá ya no es el Internet del buscador de Google donde uno buscaba información, sino que estamos en ese escenario, ¿no? Es un Internet que ahora es plataformizado un poco, por decirlo así, y eso aún es más grave en esos territorios más alejados del país, donde no sé si ustedes lo sepan, pero la mayoría de personas acceden a un Internet que está mediado es por las plataformas porque es lo que no les consume datos, ¿no? Nosotros aquí tal vez tenemos acceso al Wi-Fi de la universidad, tenemos acceso pues, a unos planes supremamente amplios de datos y entonces si nos llega la noticia de la tía por WhatsApp que está diciendo algo que es completamente irreal, podemos entrar a Google a verificar si es real o no y buscamos distintos medios de comunicación o buscamos distintas fuentes de información. Eso no sucede en territorios donde las personas tienen planes prepago en los que no consumen datos las redes sociales, ¿no? Entonces tenemos un Internet que está plataformizado y que además son las redes sociales las que nos ponen las normas, ¿no? O sea, como ese es nuestro punto de partida y un poco este estudio lo que trataba de pensar es, bueno, ¿cuáles son las barreras, no? Y nosotros empezábamos un poco a pensar. Cuando iniciamos el estudio teníamos una intuición que nos iban a decir, cómo no, es que nos censuran un montón, que después podemos hablar de eso. Ahora veo una campaña muy fuerte de las organizaciones que están hablando de temas de aborto, de la censura que están sintiendo en redes sociales, lo podemos hablar más adelante. Pero sí, en ese momento teníamos esa angustia de que nos iba a salir solo el tema de censura y lo que terminó sucediendo es que lo que nos dijeron es como es muy costoso estar en redes sociales para sociedad civil y para medios pequeños, es muy costoso. Tenemos que seguirle el ritmo al algoritmo, tenemos que domarlo y aprender a domarlo. Esto implica un montón de trabajo, implica pagar pauta que usualmente nuestros proyectos no tienen. Entonces, un poco como yo me quedaría en la segunda parte de un ejercicio más crítico, tal vez para no pasarme el tiempo, diría como ahí voy y luego seguiré ampliando lo que yo pienso acerca del activismo en redes sociales. Gracias, Catalina. Ahora le voy a dar paso a Luis. Luis, desde tu rol, ¿cómo se conecta el activismo con procesos de cambio social más amplios? ¿Y qué papel juegan las estrategias que ustedes apoyan para la incidencia del impacto y qué aprendizajes tienen sobre esto? Y yo vengo con no una perspectiva pesimista, pero también muy alineado con las dudas sobre, particularmente el último año. De inicio, para responder tu pregunta, el trabajo que hacemos nosotros cada vez se está alejando más en solicitar a las organizaciones estrategias de outreach. Nos llegan con muchas de las colaboraciones que hacemos con organizaciones de la sociedad civil en muchas partes del mundo, siempre llegan estos reportes de clics, de cuántas personas llegaste. Eso no responde absolutamente nada y más aún creo que las agendas más interesantes de los últimos 2 años han tenido éxito y han tenido impacto, incidencia, de forma analógica, es decir, fuera de las redes sociales. Te puedo poner un par de ejemplos de experiencias que nosotros hemos tenido de causas y de organizaciones que hacen un gran trabajo como movilizatorio fuera del espacio digital y que tienen mucha mayor incidencia en sus causas. Entonces, yo creo que la experiencia reciente, y muy reciente diría, es que habrá, creo, un alejamiento particularmente al activismo en redes sociales yo celebro precisamente estos espacios porque pudimos habernos visto en un webinar y tener una experiencia digital
o a veces, sobre todo después de la pandemia, como que muchas veces se decide no participar presencialmente, se decide no hacer un viaje quizás para participar con personas, voces interesantes. Yo creo que, al menos desde la perspectiva como de un donante, de una fundación, hay una perspectiva de acercar más a las personas en una experiencia real. Entonces, muchas dudas con respecto a esta agenda. Por supuesto, no tiene que ver eso con lo que está sucediendo en los medios. Yo creo que los medios, particularmente los digitales, hay que seguirles apoyando, no necesariamente a través de las plataformas que tenemos hoy, que se han vuelto realmente tóxicas. No veo un ejemplo de una plataforma que tenga un propósito positivo en los últimos 2 años. Más bien creo que todas se están convirtiendo en espacios realmente tóxicos. Entonces, muy escéptico. Gracias, Luis. Seguimos con Natalia, de La Silla Vacía. Natalia, nos interesa saber cómo ven desde el periodismo la relación entre informar y movilizar. ¿Qué tensiones hay ahí? Hablábamos de el periodismo, activismo. Me interesa saber qué posturas tienen desde La Silla Vacía y cuál ha sido el impacto del contenido que producen en la participación real de las personas. Gracias, Alejandra. Bueno, yo les quiero como compartir un poco la conversación que nosotros hemos tenido pues durante muchos años en La Silla en torno a este tema, que no está cerrada y que más bien la idea es poderles dar aquí a todos insumos como para que entre todos tengamos una reflexión más colectiva. En ese eje como entre informar y movilizar, yo pienso que La Silla está más cerca a informar que a movilizar. Y esto tiene que ver como con un objetivo fundamental del periodismo que hacemos, que es formar criterio. O sea, nosotros lo que buscamos con las historias es poderle darle insumos a la gente para que la gente se forme un juicio de la realidad que sea mucho más completo, ¿cierto? Que les dé como una foto más amplia de lo que está pasando, más complejo porque está lleno de matices. De hecho, yo creo que La Silla a veces no tiene unos titulares tan buenos, aunque me parece que hemos mejorado en los últimos años, es porque casi que desde el titular estamos diciendo sí, pero otras cosas. Y eso al final pues creo que ayuda a que haya una menor polarización, ¿cierto? Que la gente realmente pueda tener una visión más crítica de la realidad, pues sobre todo política. Y eso tiene, digamos, que ver con que nos abstenemos, hacemos un gran esfuerzo porque al final de las notas no haya algo editorializante como un llamado, digamos, pues a la acción, a una acción concreta o un mensaje en el cual le decimos a la gente qué tiene que pensar a partir de la información que le dimos, sino que aspiramos que la persona haga ese ejercicio sola. Y nos hemos abstenido también de crear muros de pago porque creemos que nuestro mayor aporte es que todo el mundo, independientemente de su capacidad de pago en una sociedad tan desigual como la colombiana, pueda acceder a información de calidad. Vemos como al menos 2 riesgos en el periodismo militante y uno tiene que ver con la pérdida de confianza en la audiencia y en las fuentes. O sea, en el momento en que abrazamos por completo una causa, se nos va a dificultar mucho poder acceder a fuentes de un espectro amplio, digamos, de la sociedad, por un lado, y la audiencia que nos lee va a empezar a sentir que siempre le estamos hablando desde un lugar específico y si no se identifica con ese lugar, pues es una audiencia, digamos, que vamos a perder. Y lo segundo tiene que ver con al menos 3 principios de un decálogo que tiene La Silla, que es que
hacemos reportería en contra de nuestros prejuicios, escogemos el mejor argumento de la persona que criticamos y contamos todo lo que sabemos. En el momento en el que nos comprometemos por completo con un lugar, digamos, de la realidad, pues, y no quiere decir que no lo hagamos, que los periodistas no tengamos nuestras propias perspectivas de las cosas, pero en el momento en que como medio lo hacemos, es muy difícil poder cumplir esos principios. Yo cuento acá una pequeña anécdota de una historia que hice una vez sobre la implementación del punto 1 del acuerdo de paz, que tanto había avanzado el gobierno Santos. Y yo hice toda la reportería, o sea, llamé a muchas fuentes, escribí la historia y Juanita León, la directora, me preguntó, bueno, ¿y ya hablaste con Aurelio Irragorri, que era el ministro de Agricultura de Santos? Y yo le dije, no, pues lo voy a hacer al final, el encargado de cumplir ese punto 1. Me dijo, pero si lo vas a hacer al final es porque realmente no estás dispuesta a que él te pueda cambiar tu historia, a que te pueda mover de lo que ya escribiste. Y creo que pues tiene que ver con eso. Ahora, ya para cerrar este punto, no quiere decir que no tengamos experiencias de movilizar a la gente, que de alguna manera no aspiremos en todo caso a hacerlo. Y creo que sobre todo en elecciones es como el momento en el que la silla vacía florece, en el que cosecha como todo el trabajo que ha hecho por años de recoger información como de la gente que tiene el poder en Colombia. Y ahí hacemos como toda una estrategia para que esa información le llegue a la gente, la anime a votar, o sea, a participar del ejercicio democrático y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, en años pasados hemos tenido herramientas como el Cupibot, que es para que uno haga un match con su candidato o candidata que mejor lo representa, o los tarjetones electorales, incluso de lugares que no son las ciudades principales, para que uno tenga toda la información de todos los candidatos, o los detectores de mentiras a los debates de candidatos, donde pues le ayudamos a la gente a saber eso que a veces puede ser muy manipulador de los políticos en esos ejercicios, pues qué tanto es cierto o falso. Creo que con historias particulares, el año pasado hicimos una sobre el hambre en Colombia, logramos que mucha gente nos escribiera para buscar maneras de ayudarle a una familia que visibilizamos que pues no alcanza a tener por lo menos las 3 comidas necesarias en el día. No son acciones súper estructurales, pero bueno, gente diciendo, mire, yo quiero hacer un aporte a esa familia. Y creo que movilizamos en otro sentido pues a los órganos de control para que pues investiguen, digamos, los abusos de poder, y a la gente a que denuncie, ¿no? Gente que es testiga de casos de corrupción, por ejemplo, o que incluso a veces está involucrada por cualquier razón en esos casos, pues que se anime a denunciar porque ve que a veces esas denuncias terminan en algo, ¿no? En justicia. Entonces, digamos que esa es un poco como la reflexión que hemos hecho ahora. Yo, y aquí dejo solo abierto el punto, yo hago, pues como dijo Alejandra, soy parte de un equipo que está cubriendo periodísticamente la Amazonía, y siento que ahí este debate tiene otros elementos, porque básicamente estamos cubriendo una región de la que depende la existencia pues de la especie humana y de muchas otras especies, donde habitan poblaciones indígenas que son como un tesoro para la humanidad, pero que han sido pues históricamente excluidas y subvaloradas. Y me parece que ahí hay muchos dilemas de si uno realmente puede tener una actitud completamente neutral o tiene que jugársela por realmente defender esa causa que es la conservación de ese ecosistema. En una siguiente ronda de pronto les cuento como algunas cosas que hemos pensado ya en específico para la Amazonía. Gracias, Natalia. Cerramos esta ronda con Julián. Les decía que pues, aparte de concejal, muy conocido por su activismo digital. Julián, ¿qué herramientas funcionan hoy para movilizar más allá del clic? ¿Qué
¿qué necesitaría el clicktivismo para incidir realmente en la toma de decisiones en lo público? Bueno, hola para todas, todos. Muy feliz de estar hoy aquí en este foro que creo que habla además de muchas cosas importantes, valiosas. Y cuando a mí me buscaron y me invitaron a ser parte de esto, yo dije, sí, o sea, tengo que ir por varias razones, pero sobre todo porque creo que soy producto, o sea, nuestro trabajo político termina siendo producto de la discusión que estamos, de la charla mejor que estamos teniendo hoy. Y es si las redes sociales pueden o no incidir para generar cambios reales en nuestras sociedades. Digamos, cuando uno abarca esa pregunta de gran forma, pues puede abarcarla bien desde la academia, desde la sociedad civil, ¿cierto? Desde el periodismo, pero también desde la política. O sea, yo les cuento rápidamente un poquito de mi historia como para que tengan el contexto de todo lo que seguramente desde mi lado hablaré en este foro. Yo soy el primer político de mi familia, nadie en mi familia había hecho política, nadie ha pasado por lo público, y yo comencé a hacer política desde lo barrial, desde la primera base en donde uno puede comenzar a hacer política en una sociedad como Bogotá, que siendo edil, fui edil de la localidad de Fontibón, de la localidad donde yo he vivido toda mi vida, y fui edil gracias a que había creado un colectivo ambiental para defender los árboles del parque donde yo había crecido jugando fútbol, y puse unas acciones populares para que no talaran los árboles de ese parque, y le gané al alcalde de Bogotá en ese momento estrenando mi tarjeta profesional como abogado. Pero aparte había sido 4 años el presidente de la asamblea de mi conjunto, esa cosa que nadie quiere hacer, yo la hacía, y ponía las acciones populares para que arreglaran las basuras del parque, y a punta de trabajo barrial fui edil. Y siendo edil comencé a meterme en lo digital. Es muy difícil en Bogotá dar ese salto de ser edil a ser concejal de la ciudad. Yo comencé en el activismo digital ahí, en el proceso de ser edil comencé en medio del estallido social y demás a hacer videos. Creé una comunidad muy bonita que me costó además muchos años crearla, consolidarla, y que trajo unos resultados. Si les pongo en la mesa, no sé, tres rápidamente. El primero, hoy yo soy el concejal más votado del país del Partido Verde, ¿sí? El partido más votado de la ciudad. Sacamos 34.000 votos para llegar al consejo, y muchos de esos a punta de activismo digital, ¿sí? A punta de construir comunidad, de hacer escuelas digitales, de tratar de reducir brechas de acceso a la lectura, a la educación, a la información política en un formato digital que creo que es valioso. Lo segundo, yo fui el primer colombiano en ir a la fiscalía a responder por un TikTok. Me denunciaron por un TikTok, ¿sí? O sea, digamos, en términos muy castizos, me bajé un funcionario del gobierno pasado haciendo denuncias por TikTok, logré que lo sacaran de su cargo porque no podía estar ahí, y luego me denunciaron y fui a la fiscalía a responder por un TikTok, ¿sí? Y eso creo que en mi historia, y quería darles el contexto para todo lo que voy a responder, termina mostrando que las redes sociales sirven para algo más que para generar vistas y para generar interacción con la gente, ¿no? Yo creo que parte del cambio primero está ahí. Yo en esta charla tendré la oportunidad de contarles cómo varias de las propuestas que nosotros trajimos a la política han logrado salir adelante por el acompañamiento en lo digital de tantísimas personas. Vengo de que se apruebe un proyecto nuestro y en el consejo que hoy estaba lleno de gente porque se aprueban proyectos en segundos debates, no sé, había lleno de gente, es que había 150 personas, ¿sí? Pero eso es poquísimo para lo que realmente uno logra movilizar fuera del recinto cuando habla en redes sociales y demás. Entonces de eso tendré la oportunidad de contarles. Hay incidencia real de política pública cuando llegan nuevos actores a la política que no hubiéramos podido llegar si siguiéramos dependiendo de los medios tradicionales o si dependiéramos de cuánta plata tenemos para competir con las grandes maquinarias de la política. Perdemos, siempre perderíamos, ¿sí? Llegan nuevas ideas, nuevas formas, porque existe lo digital también, y yo creo que ahí en parte está la valía de eso. A todas. Hay unas versiones contrarias acá, está muy interesante porque vemos oportunidad, pero vemos una mirada más crítica, una mirada como de cuestionamiento, por ejemplo, por parte de Natalia, decir, estamos pensándolo y debatiéndolo, pero lo que creo que es claro es que es importante fomentar el pensamiento crítico y ser conscientes de los retos y de las oportunidades, las dos cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, súper buenas las perspectivas.
Con eso en mente, vamos a abrir ahora un espacio más abierto entre ustedes para conversar, cruzar ideas, seguir tirando del hilo de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Voy a hacer unas preguntas detonadoras, siéntanse libres como de conversar entre ustedes también. Y esta pregunta que les voy a hacer es, en un contexto donde las grandes plataformas tecnológicas están modificando sus algoritmos, sus políticas de moderación y visibilidad de contenidos, lo mencionabas ahorita, y sus modelos de negocio mismo, ¿están ustedes adaptando sus estrategias, ajustándose a este contexto cambiante o inclusive repensando el uso de estas grandes plataformas o redes sociales? El que quiera arrancar. Muchas gracias. Entonces, miren, nosotras en Carisma nunca nos hemos subido al bus de las redes sociales, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una presencia, pero ha sido una presencia que desde el inicio ha sido una presencia política. Y ese era mi llamado al inicio, ¿no? Tal vez como ser críticos de saber cómo, bueno, estamos en un espacio público porque para mí, en definitiva, las redes sociales, yo ya les dije, es la forma en que muchas personas se están informando. Es un espacio público, pero está facilitado por privados. Y entonces hay unas reglas en las que nosotras no podemos incidir. Y esto fue más claro que nunca lo que tú mencionabas ahora, en enero 7 de este año, ¿no? Cuando vemos que Trump toma una decisión basada en la nueva presidencia de Estados Unidos. Entonces, nosotras desde hace mucho tiempo tenemos una conciencia del tema político que está detrás de las redes sociales y sabíamos desde un inicio que no íbamos a jugarle a eso, ¿no? O sea, personalmente en Carisma les tengo que decir, nunca hemos pagado por publicidad, porque pagar por publicidad significa que estamos usando los datos de cada una de ustedes que ustedes han dejado sin saber que los están dejando en las redes sociales, es usar esos datos para saber a quién le queremos llegar, ¿no? Una audiencia de 30 a 35 que vive en algún lugar. Y pues nosotras sabemos que las personas no somos tan conscientes de los datos que dejamos, por lo mismo siempre hemos evitado pagar publicidad. Y nuestras estrategias con nuestros donantes siempre han sido de no exigir, no dejar que nos exijan indicadores dentro de los proyectos para medir la movilización de alguna agenda. Nosotras nunca hemos dejado que nos pongan o número de views o número de likes en redes sociales como una forma de medición. Y esa ha sido una medida que nosotras siempre hemos exigido porque me parece que no es una medida real de nada. Y yo entiendo el poder que hay, o sea, yo sí creo que hay una incidencia real, sobre todo cuando se trata de mover las agendas de los políticos. También creo que hay unas campañas supremamente interesantes que han sido posibles gracias a las redes sociales. Estoy pensando en el movimiento Me Too de violencia de género, que creo que levantó como una piedra que no han querido ver muchas personas, porque las mujeres sabemos que es una experiencia que nos atraviesa a todas, la de la violencia en todos los contextos de nuestras vidas, pero con el movimiento Me Too se hicieron visibles un montón de historias. Estoy pensando en el movimiento de la despenalización social del aborto, que a mí la agenda de cómo se mueve el aborto me ha enseñado un montón de cosas sobre cómo hacer incidencia en lo judicial, en lo social. A mí me ha enseñado un montón porque realmente es una muy buena campaña. Estoy pensando también en las denuncias sobre abusos policiales en el paro. No habríamos sabido lo que estaba pasando y los muertos que hubo si no hubiera sido por redes sociales. Es decir, creo que hay un potencial enorme, pero ese potencial no lo podemos aislar de la parte política que está detrás, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto vamos a exigir? Por ejemplo, yo veo que el Estado es más fácil poner una queja ante la Supersalud vía X que ponerla en la plataforma de PQRS de la Superintendencia de Salud. Y entonces, ¿qué vamos a exigirle a nuestro Estado sobre cómo maneja redes sociales? ¿En qué redes sociales tiene que estar? Hay una elección que es política ahí. ¿En qué redes sociales vamos a estar? Deberíamos estar en redes sociales federadas, que cuesta más trabajo, que no todas estamos allí, pero al mismo tiempo teniendo muy, muy claro que la población se informa a través de ese lugar. O sea, yo estoy segura que la persona que solo tiene acceso a X le va a ser mucho más sencillo seguir poniendo la queja. Y por eso es que nosotros no hemos iniciado campañas también para el movimiento del Estado hacia otros lugares, ¿no? Pero entonces sí, tal vez decir, como nosotras vemos un potencial democratizador, como tú lo decías, sí hay un potencial enorme democratizador en el Internet. Esa era la promesa de hace 20 años. Lo que sucede es que el Internet ha cambiado un montón y ahora está completamente cooptado por redes sociales en las que no tenemos ningún poder político. Nosotras, cuando hicimos este estudio al que les hablé al inicio, en ese momento, el año pasado, no sé si ustedes se dieron cuenta, sobre todo las personas que son estudiantes y que tal vez tienen más contacto con redes sociales, y ya cierro con esto porque no sé si ya me pasé el tiempo, pero
El año pasado, en febrero de 2024, Meta decidió que el contenido cívico, es decir, el contenido político y social, era un contenido que no iba a ser visible orgánicamente en los feeds de nuestras redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no estaba suscrita a el contenido de pronto de Échele Cabeza, si yo no estaba suscrita a la cuenta, si no la seguía, no me iba a aparecer el contenido en mi feed. Por más viral que hicieran algo, no me iba a aparecer, ¿no? Eso fue en 2024. Llega Trump con una idea de una agenda de que vuelva el contenido cívico por los motivos políticos que pues, cada una tendrá conocimiento en sus vidas personales y políticas, pero llega y en enero lo que dicen es vuelve todo el contenido cívico ahora ultra personalizado. Entonces, un poco decirles como hay un carácter político que no podemos dejar de ver cuando estamos hablando de ese poder democratizador del Internet y de las redes sociales. Y que no dejemos de lado que las redes sociales finalmente también tienen un modelo económico detrás, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Y sabemos que el contenido que usualmente se hace viral es el contenido que es más llamativo, ¿no? Es el que es como un blanco, un negro, o sea, un binario, no estamos hablando de los grises. Y digamos, eso es lo que está pasando, ¿no? Y si nosotros no perdemos de vista el modelo económico, tal vez podemos tomar decisiones mucho más adecuadas. Nosotros hemos decidido estar, o sea, si ustedes ven, nuestros seguidores en Carisma son súper pocos, porque nunca hemos hecho campañas ni de que entren ni nada, porque nosotros dejamos las cosas ahí, pero nosotras sí nos hemos dado cuenta, como tú decías antes, un poco que las campañas que tienen mayor impacto son las que van por fuera. El año pasado hicimos unas kits que se llamaba la canoa salvavidas para navegar Internet, que eran una serie de consejos de seguridad digital para defensoras y defensores del medio ambiente. Y lo que nosotros sabíamos es como, esta no es gente que tenga redes sociales, no es gente que consuma redes sociales constantemente, de hecho son personas que por el trabajo que tienen que estar constantemente caminando y haciendo un montón de cosas, lo único que ven es el WhatsApp, que así nosotros queramos pasarlas a Signal, eso nunca va a ocurrir, ¿no? Es WhatsApp lo que existe. Entonces hicimos videos que fueran fácilmente difundibles vía WhatsApp. Entonces es un poco como entender qué población es, cuál es el tipo de incidencia que estamos logrando, ¿no? Nunca perder de vista lo político. Y también ya lo último, mi postdata es como también tenemos que empezar a pensar, o sea, es nuestra responsabilidad de quienes estamos moviendo agendas políticas, también pensar en el efecto paralizador que tienen las redes sociales. A veces creemos que dando un clic, replicando un hashtag, estamos haciendo un montón y los cambios estructurales no ocurren. O sea, yo creo que podemos todas podemos volver a utilizar el hashtag MeToo, pero ¿qué estamos haciendo con la situación estructural de desigualdad que sufren mujeres en nuestra sociedad? Entonces, un poco dejaría por ahora ahí eso. Gracias, Cata. ¿Alguno más quiere reaccionar sobre esta pregunta? Sí, digamos, en la silla me parece que estamos volcados a las redes sociales. No, hace un tiempo tuvimos como una apuesta que fue desjerarquizar la página web. O sea, nosotros, todo el periodismo que hacíamos era en función de nuestra página web, el tablero con las historias, son las historias que salen en la página web. Y entendimos que pues muchos usuarios, en parte tú lo decías ahorita, Catalina, pues arrancan y terminan su experiencia de información, o sea, informativa en redes sociales, o sea, nunca van a ir a la página de un medio de comunicación. Y en ese momento pues empezamos a crear un montón de formatos, por ejemplo, pues en Instagram crecimos mucho pues en términos de contenido y también de audiencia, haciendo formatos para gente, digamos, que no iba a ir a darle clic a la historia grande, y fue un reto, pues sí, fuerte porque justo poder poner los matices en un formato de 1 minuto, de 1 minuto y medio, pues es demasiado difícil, ¿no? O sea, no ser superficial con las condiciones que le dan a uno las redes sociales es bastante difícil, pero creo que más o menos lo hemos logrado. Ahorita nos tratamos como de concebirnos como un medio multiplataforma, no estamos en una sola red social, sino pues en casi todas, precisamente quizá como para jugar un poco el juego que todas tienen. No solemos promocionar contenidos, tienen que ser como cosas muy específicas, más de pronto de cursos que estamos vendiendo, pero creo que al mismo tiempo, y ahí sí resonando con lo que decían ustedes dos, creemos que
también hay que cultivar más los espacios análogos, o sea, que la conversación en redes, en Twitter, por ejemplo, pues a veces uno logra ver como cosas interesantes, como realmente un intercambio, como que la gente sí se escucha y participa, pero sí se ha degradado mucho como los comentarios, como que a veces no es tan fácil ver que la gente realmente está teniendo un diálogo ahí. Y creo que para eso es muy importante poder cultivar esos espacios análogos de encontrarse con las personas, de que las personas ahí puedan realmente moverse de los lugares como donde están previamente. Entonces, pues creo que ha habido otros medios, hay uno que se llama Axios en Estados Unidos, que alguna vez escuché que sí habían optado era por irse de las redes y fortalecer su página web, o sea, un movimiento totalmente contrario al de La Silla. Pero bueno, nosotros sí seguimos estando ahí, pero tratando como de no necesariamente jugar solo el juego de las redes, ¿no? Sino también como ajustándonos, pero haciendo el aporte como con las condiciones también que son importantes para nosotros. Yo podría decir sobre eso también un montón de cosas, pero sobre todo las redes, y escuchaba con mucha atención lo que decía Catalina, las redes en mi caso, al menos para quienes hacemos política, creo que son absolutamente determinantes, entendiendo sobre todo que son políticas, ¿no? Lo que pasa es que también cuando yo veo el mapa de cuáles son las posibilidades que tenemos de este lado, desde el sector público, para hablarle a la gente, pues todo termina siendo político, ¿no? O sea, los medios tradicionales, y yo hice un debate sobre eso en el Consejo hace un par de semanas, los medios tradicionales tienen una agenda eminentemente política y muchos de los medios, sino por no decir todos, los medios más escuchados o más vistos por la gente en el país, pues representan a 5 grupos económicos que tienen unos intereses políticos. Luego, cuando existen las redes sociales, tienen unos intereses políticos en lo global, por supuesto, por quienes son los dueños de esas redes sociales, terminan hoy siendo la alternativa más independiente también para que uno pueda hablar de ciertas ideas. Yo, por ejemplo, en materia de impacto, yo le mando o los 2 últimos días del mes o los 2 primeros días del mes a más de 9,000 personas un boletín de rendición de cuentas todos los meses, ¿sí? Uno ve los debates importantísimos que tiene el Consejo y uno piensa en el Plan Distrital de Desarrollo, son 110 billones de pesos en el cuatrenio, ¿sí? 32 billones discutimos en el presupuesto de la ciudad en diciembre todos los años, y uno ve que si fuera por los micrófonos de los políticos que usamos en el recinto, esa discusión la escuchan 100 personas. 200 personas. Cuando por redes sociales el impacto, bien, vean, lo vieron, interactuaron a profundidad o no con el contenido del video, sí, o sea, lo vieron hasta la mitad, vieron el inicio, pero la gente se entera de que hay algo pasando gracias a que hoy existen unos medios masivos que no tienen, digamos, una línea política distinta a la que en la que uno habla o en la que uno interactúa todos los días. También los peros, todos, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, lo de X es absolutamente alarmante hoy. O sea, la publicidad de Elon Musk en todo lado, pero también uno lo relaciona con la pérdida, por ejemplo, de acciones en el mundo empresarial de Tesla, cuando este man se metió tanto en la política, y uno dice, bueno, también, o sea, meterle política al día a día de la gente, pues la gente tampoco es boba, y ha generado también esos unos impactos. Pero también las redes son la oportunidad para hacer mucho daño en lo político, mucho, ¿sí? No sé si ustedes vieron, pero hace un poquito más de un mes también se quitaron las restricciones, por ejemplo, a los discursos transfóbicos en Meta, y eso tiene unos impactos de cara también a la línea global, a la línea de una línea política global que es absolutamente alarmante y con la que no debe estar de acuerdo. Es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿no? Es que no se puede ser tolerante con la intolerancia, y cuando una red social le quita las restricciones a los discursos transfóbicos, pues creo por supuesto que el mensaje no es sino incorrecto, y ahí están las alertas. O
tenemos que crear, por supuesto, la contención desde lugares donde lo hemos sabido hacer, desde los rinconcitos que habitamos, tratar de alzar la voz. Pero yo la lectura que hago general es que suman muchísimo más, por supuesto, de lo que restan. Les digo, es que recibo mensajes de odio todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Pero suman muchísimo más de lo que restan a pesar de. Es que yo siento que ya hay una historia política de las redes sociales que está cambiando muy rápido, y a mí me gustaría poner un ejemplo de México que igual y conocen, que fue el Yo Soy 132, un movimiento, de hecho, político que fue precisamente democratización de medios en 2012, que venía de un reclamo similar al que haces, Jorge, donde los medios de comunicación en México estaban cooptados por un par de monopolios, un par de empresas. Fue un movimiento estudiantil que tuvo mucho éxito gracias a Twitter. Y es que yo creo que justo la conversación es, ahorita, en este preciso instante, es un momento político donde las redes sociales ya no funcionan, es decir, ya no funcionan para esos propósitos. Pero el mensaje para las, digamos, otras generaciones es que no siempre fue así, al menos en México. Tuvimos, yo creo que un momento muy interesante donde Twitter realmente funcionaba como un espacio de discusión. Creo que todo bien. Y recuerdo esos años, o sea, estamos hablando de 2012, quizás también pasó algo similar acá en Colombia, donde Twitter funcionaba, donde se daba una discusión pública. Me Too, ya pusiste ese ejemplo, y donde yo creo que hay muy buenos ejemplos de activismo. Hoy no es eso, hoy es publicidad de Bitcoin, publicidad de Elon Musk, violencia, que te aparece el algoritmo, en fin, digamos, no es útil. Y yo no veo otra plataforma que realmente esté contribuyendo como lo fue en su momento Twitter. Instagram es pura frivolidad, LinkedIn es pura publicidad profesional, TikTok, ni sé realmente para qué es, pero yo estoy convencido que tu talento, tu energía, hace 15 años hubieras llegado a ser concejal sin las redes sociales. Por lo que contaste en tu historia. Tienes una historia de barrio, tuviste un trabajo comunitario de base, que eso fue lo que te llevó. Yo creo que por eso no hay que defender al instrumento, no hay, digamos, las redes sociales, sí, son interesantes, son parte del contexto nuestro, pero no son determinantes en las agendas, en las causas y en la agenda política. Adelante, un minuto, por favor. Listo, un minuto. Yo, súper corto, también como que le sumaría que no es que no haya otras alternativas. Yo creo que tenemos que pensar en esas otras alternativas de redes sociales que no concentren el poder en una sola empresa o en 3 empresas grandes, ¿no? O sea, como que esa es la idea, ¿no? Para que cuando el vaivén político llegue, de alguna manera tengamos una forma digamos, de responder. Y yo sumaría que yo entiendo lo que tú dices de recibir mensajes de odio, pero justamente ese es el costo que yo quisiera que empezáramos a ver. ¿Cuál es el costo de estar? Incluso lo que tú también decías, nos tocó volvernos multiplataforma y nos ha costado y cuesta un montón de esfuerzo no ser superficiales, porque eso es lo que nos exige las redes sociales, ¿no? Y eso es como lo que nosotros queremos dejar acá. Nosotros nos quedamos en redes sociales porque creemos que no vamos a abandonar esos espacios porque sabemos que habrá gente que esté buscando información de calidad y nosotros podemos proveerla. Y esa ha sido nuestra postura política. Hasta el momento eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cuál es el costo de permanecer y que la política y todo eso? Yo he utilizado redes sociales cuando he necesitado que se caiga un proyecto de ley, porque yo sé que les da miedo a los políticos. Pero ¿cuál es el costo? ¿No? Twitter ya no tiene equipo de derechos humanos. Entonces, si hay una violencia en Twitter, ya no tienes a quien te responda. Cada vez es más lenta la respuesta de los equipos de Trust and Safety de Meta. Entonces, ¿cuál es el costo? Y ¿cuál es el costo para quienes estamos moviendo agendas, ¿no? Y es como pague pauta, dome el algoritmo, aprenda. Entonces, ahora es esta canción de moda, ahora nos toca es bailar, ahora nos toca, sí, ya no muestre logos, como es un esfuerzo enorme que está enriqueciendo a unos grupos económicos muy pequeños y a quienes estamos confiando también todo el poder de nuestra democracia, diría yo eso por ahora. Gracias. Voy a hacer una última pregunta porque además me interesa mucho escuchar al público y es hablando un poquito más sobre las narrativas, el storytelling. ¿Qué
que pueden estar en lo digital, pero también offline. Y les pregunto, ¿qué narrativas necesitamos renovar para que el activismo vuelva a emocionar y convocar? ¿Y qué opinan como del uso de emociones intensas como la rabia o el miedo para campañas online, offline? Y si sirven para movilizar o terminan desgastando o polarizando aún más. Pues, a ver, yo no voy a hablar como de las narrativas para promover el activismo, pero en cuanto a las emociones, Alejandra, yo sí creo, pues por lo menos en el periodismo que nosotros hacemos, apelamos, siento yo, muy poco a eso y casi que a lo contrario, ¿no? Como a desbaratar esas emociones que no permiten a veces a la gente pues ver como decía al comienzo, una perspectiva, tener una perspectiva más compleja de la realidad. O sea, por ejemplo, el castrochavismo me parece que fue una emoción que movió a mucha parte de la población colombiana en las elecciones, por lo menos de 2018, y que creo que La Silla pues lo que trató fue con sus historias de poner en sus justas proporciones ese temor y casi que de desmitificar que Colombia podía también tornarse tener un mismo devenir como el de Venezuela, ¿cierto? Entonces creo que nosotros todo el tiempo lo que estamos haciendo es justamente tratar de que no haya una polarización tan grande, que me parece que es justamente a la que dan lugar esos miedos, o con, no sé, la migración venezolana, bueno, tantos temas como que o ahorita incluso con Petro, o sea, me parece que La Silla pues realmente es un medio pues crítico del poder, sea cual sea el que lo tenga, pero incluso en lo crítica que ha sido con Petro, me parece que en las historias ha ayudado, por ejemplo, a que la gente no esté pensando que Petro se va a reelegir. No digo que no lo vaya a hacer, pero me parece que damos muchas más razones por las cuales eso es muy poco probable que pase, y hay mucha gente que está convencida de que eso pues casi que es un hecho y es contra eso, contra lo que hay que luchar, y creo que ahí es donde nos paramos como a decirle a la gente, ojo que no es tan así. Entonces pues creo que eso diría como en torno a las emociones. Concejal, adelante. Bueno, yo diré, las redes sí deben potenciar las emociones, o sea, es lo que yo he defendido, las emociones positivas, ¿no? O sea, decías que la rabia, hay una frase de hecho de Yomana Haddad que creo que resume muy bien la razón por la que yo hago política, pero aparte la pregunta y es, tengo dos fuentes de energía, la rabia y el amor, ¿no? Creo que esas son las cosas que mueven a quien hace activismo, y eso, tú haces activismo porque estás indignadísimo por alguna razón, ¿cierto? Por rabia, ¿sí? O por rabia contra las injusticias y demás, o por amor, porque uno es apasionado y ama a su territorio, ama a la gente, ¿sí? Y por rabia o por amor. Luego es lo que vemos, lo que terminamos viendo en redes sociales, y no creo que esté mal, pero las emociones positivas sí deberían ser las que centran una discusión desde lo político. Yo que he hecho campañas a nombre propio y demás, siempre me he tratado de centrar en las emociones positivas, y yo creo que de hecho si lo traemos pues a la conversación sobre las redes sociales, gran parte creo, y me lo dicen cuando me encuentro por ahí a alguien en la calle, en un café, y lo que me transmiten es que les gusta el hecho de que me concentro en emociones positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas en la política? Pues no hables de odio, de venganza, de rencor, sino de esperanza, ¿sí? De alegría, transmitir alegría en la política y hacer política para que la gente sea feliz es distinto a hacer política para vengarnos de quien gobernó antes, ¿sí? O hacer política para revivir la esperanza o renovar la esperanza de una generación es distinto a
vengarnos también de la generación que trajo la crisis climática, no sé, o sea, en narrativas creo que son todas, ¿no? Y todas las discusiones que nos pensemos que puedan existir, que podemos tener como sociedad, pueden centrarse sobre emociones positivas o emociones negativas. Es sobre esa parte, sobre el patos del discurso en retórica, ¿no? Y cómo creamos emociones positivas o hacemos de las discusiones con todo lo difíciles que pueden ser unas oportunidades para hablar de futuro, ¿sí? De futuro, de esperanza, de renovación, de alegría. Esas son las narrativas que yo creo que deberían cambiar y sobre eso deberíamos crear más escuelas de formación, más posibilidades para motivar, más incentivos para motivar a hablar de lo bueno y no de lo negativo, con todo y que también hay que hablar de lo otro, pero es distinto hacerlo desde un enfoque para corregir o para ir adelante que sobre la venganza, ¿no? Bueno, gracias Julián y todos. Adelante. Más que las emociones, yo creo que es la salud mental. Y digamos, ya hay un montón de literatura que asocia el uso de las redes sociales con problemas de salud mental en general. Seguro ya sabían esto, pero incluso anecdóticamente, si uno está 30 minutos en Instagram, TikTok, Twitter, uno termina agotado, termina deprimido, termina mal. Y yo creo que esto es interesante, sobre todo en un contexto donde está habiendo más políticas públicas, y esto es una pregunta más bien para también la audiencia, donde se empieza a regular más el uso de las redes sociales y el celular, en particular en las escuelas, por ejemplo. Seguro también ya han escuchado, varios estados en Estados Unidos están regulando el uso de los celulares para niños de ciertas edades. En Australia también está sucediendo. Hay yo creo que una nueva generación de regulación frente al uso. Entonces ahí viene una nueva generación, si es que se proliferan estas políticas, donde van a tener muy limitado el uso de los celulares. Y he escuchado también, de hecho, algunas otras iniciativas más de regulación del uso del tiempo, incluso en adultos, no nada más en niños o en jóvenes. Entonces, es una pregunta para hacernos, ¿no? Yo creo que cada quien tiene una perspectiva regulatoria de cómo se debería hacer o no, ¿no? Está incidiendo en tu libertad o no, pero sin duda que yo lo pongo más desde la perspectiva de la salud mental. Las redes sociales sí afectan la salud mental. Gracias. Voy a abrir a preguntas del público. Les pido porfa ser muy concretos, una pregunta breve para que alcancemos a que muchos participen. Por ahí se va a estar moviendo el micrófono. Perdón, ya le dimos prioridad en la sesión pasada a las preguntas presenciales, pero hay mucha gente que está conectada en línea que nos hizo algunas preguntas ya desde antes, entonces voy a lanzar algunas. Primero está Catalina Holguín, pregunta que le gustaría preguntarle a la silla vacía por qué, si su apuesta es formar lectores críticos, nunca jamás han realizado un cubrimiento sistemático de la política y políticos cultural y educativa. ¿De las políticas culturales? Sí, ¿por qué si su apuesta es formar lectores críticos, nunca jamás han realizado un cubrimiento sistemático de la política y políticos, cultural y educativa? O sea, si entiendo bien la pregunta es ¿por qué no hemos cubierto la cultura? Sí, yo creo que, Porque la política, considerando que lo que sí, dice ella es que ustedes quieren formar lectores críticos. Pues a ver, yo creo que nosotros estamos como especializados en cubrir las movidas del poder, por muchos años muy centrados como en los políticos profesionales y desde un tiempo para acá entendiendo ese poder como desde una perspectiva mucho más amplia que creo que eventualmente abarca también lo cultural, por supuesto. Pero no, diría que pues que a veces es como una cuestión de capacidad limitada de abarcar como fuentes o fenómenos, pero yo creo que pues que tiene razón la usuaria en que es un tema súper importante al que habría que prestarle más atención y que hoy
hay muy pocos medios en realidad cubriendo la movida cultural. Entonces, Claro. recibimos el llamado. Gracias. Yo de nuevo no soy un defensor de los medios ni mucho menos los he cuestionado, pero particularmente cuando yo recibo una llamada de la silla o algo siempre respondo. Mi campaña al consejo se llamaba Leamos Bogotá y yo soy el concejal que defiende la apuesta de lecturas, bibliotecas en la ciudad y yo salía en el copybot que estabas haciendo cuando alguien ponía por ahí temas culturales, salíamos, ¿sí? O sea, y creo que han cubierto de alguna buena forma también, porque tenías una apuesta alternativa de ciudad, hablar de estos temas, pero yo particularmente he visto cómo han cubierto, por ejemplo, temas en lo cultural, en lo relacionado al trabajo político que hacemos de este lado. Gracias. Había muchas manos levantadas ahí. La verdad es que la señora nos había dicho desde hace como 10 minutos que tenía una pregunta. Le paso el micrófono y si quieren una pregunta más. Y listo, perdón. Muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias a los panelistas. Nos abren muchos espacios de entendimiento para nuestros hijos y nuestros nietos. Quiero apreciar para decirles, entonces, los niños y niñas que hacen mucho TikTok y nos ponen muchos TikTok porque muchos padres trabajan y no nos damos cuenta de la actividad que ellos retoman cuando tienen sus celulares prestados. Muchas veces no les damos los celulares. Entonces, esos TikTok, ¿hasta dónde es el alcance para poderlos sostener dentro de la red? Mi pregunta. 2, ¿por qué los niños y los adultos promovemos a saber la verdad? O sea, cuando yo entro a mirar qué han hecho, tanto los míos como los demás, o yo propiamente, la información más relevante me interesa, pero la que no me interesa o la veo como neta, ¿quién le pone el control a esas redes sociales cuando hay una información que no está de acuerdo para la necesidad del ser humano, como es los niños? Y la última es que la verificación digamos, en las redes sociales, que de pronto los niños han acudido dentro del colegio, las redes sociales, ¿quién las controla en los colegios? ¿O esas redes de verdad están abiertas para que los niños, a escondidas de los profesores, hacen unas evidencias no de acorde a sus necesidades? Entonces, son cositas que dejo ahí porque vemos niños y niñas que no estamos de acuerdo y no les damos celulares, y me estoy de acuerdo con ustedes de remitir el tema de los celulares para las niñas y niños. Quiero dejarles unas apreciaciones a su mercedes y con mucho respeto. Es como la comunidad indígena no tiene acceso al internet ni a reconocer sus apreciaciones y su responsabilidad para poder defender sus derechos, sí me gustaría que la población recibiera una mínima información para ellos poderse defender y no sean alejos a una información y a la realidad de la vida que a ellos también merecen conocer y saber. Muchísimas gracias. Les pido 1000 disculpas. No, gracias. Muy bien. Yo voy a hablar rápidamente de la primera parte, porque como Luis decía ahora, TikTok tampoco, o sea, a veces como que no lo entiendo, decía, no sé qué va, decía Luis, y su persona nos trae el tema de TikTok y yo creo que es muy valioso hablar de esta red social en particular, pero yo tenía el mismo concepto cuando estábamos en pandemia. Yo comencé a utilizar TikTok en pandemia cuando no podía salir, que fue el auge que TikTok tuvo en Colombia, y a mí me salía, no sé, me salía Messi y me salía algún video como de gente haciendo ejercicio en la casa, no me salía nada más. Y entonces yo me pregunto un día si TikTok podía también tener una finalidad educativa. TikTok puede ser útil para algo bueno, me pregunto yo.
Y un día a mí me salió un video de como de una chica española que hablaba de geografía y ponía en una edición un mapa atrás y comenzaba como a contar cosas. Y a mí me pareció que ella estaba haciendo algo bueno, entonces yo dije, puede que sí. Y comencé yo a hacer TikToks hablando sobre temas que tenían alguna profundidad en la política colombiana, pero lo comencé a hacer de manera muy sencilla. Comencé como a enseñarle, o mejor no enseñarle, sino contarle a la gente en palabras sencillas las discusiones difíciles del país en TikTok, en videos de 1 minuto o de 1 minuto y medio. Y comencé a hacerlo y yo hice el primer video y no le fue tan bien y al segundo le fue muy bien. Y lo importante para mí de ese video fue entender que, claro, en TikTok hoy, y esto es muy triste decirlo, tal vez ustedes lo han visto, en TikTok hoy reclutan raspachines, por ejemplo, para el ELN. Los grupos armados reclutan hoy niñas y niños para llevárselos, ¿sí?, al ELN, por ejemplo, en TikTok, y lo hacen absolutamente público, y eso es muy doloroso. Pero como hay eso, también hay contenido educativo de valor. Sí, o sea, no es necesariamente, decía Luis, no es ni defender la herramienta, ¿cierto? Ni tampoco decir que todo necesariamente lo que pasa ahí es negativo. Comencé a punta de esos videos pedagógicos a construir una comunidad que termina para mí, por supuesto, en cosas positivas, pero entonces sí está en tratar de poner la lupa en que donde hay cosas negativas también hay unas ventanas de oportunidad para lo positivo. Y cómo diferenciar eso es la charla y el reto, ¿no? Pero también puede haber cosas chéveres en las redes sociales. Cata, 30 segundos. 30 segundos. Yo diría como es una combinación de factores, porque yo sí creo que hay un lugar de la regulación. La regulación también tiene unos riesgos enormes y es que nosotros cada vez que hemos estado viendo regulaciones en el Congreso, por ejemplo, en la República, cada autoridad quiere llegar a controlar desinformación. Cada autoridad quiere poderes para bloquear contenidos en Internet y se imaginarán la angustia tan profunda que nos da cada vez que hay una autoridad que en medio de un proceso administrativo, que ahora todavía lo hacen, o sea, eso será para otra discusión que nos da para otro foro completo, pero cada vez que llegan, todo el mundo quiere quitar contenidos en Internet y es profundamente preocupante. Lo que no quiere decir que no se tengan que regular, yo creo que tiene que haber un espacio para regulación que se tiene que combinar también con un tema de consumo crítico. Y es que en pandemia entregaron tabletas, pero no nos dijeron cómo usar las tabletas y los niños empezaron a tener un contacto con la tecnología sin tener una formación de parte ni del Estado, ni de las familias, que rara vez tampoco tenemos tantas habilidades técnicas, ni de la sociedad en general, ¿no? Como que no hay unas habilidades críticas que nos enseñen ahora en los pensums educativos de colegio y de universidad. De eso, de lo crítico detrás de la tecnología, nadie nos enseña, ¿no? Y lo otro es, yo sí estoy de acuerdo con usted, con la comunidad indígena, merece información, pero la información no solo puede ser por redes sociales. Yo creo que también hay un derecho que nosotros podríamos elegir y decir, yo no quiero estar conectado. A mí el Estado me tiene que llevar la información de otras maneras. El Estado, yo no tengo que estar sometida a mi trámite del turno de la cédula y tengo que meterme y meter un correo electrónico porque estamos dejando un montón de gente por fuera. ¿No? O sea, cuando le metemos un montón de esfuerzos a tecnología y decimos que por ahí es donde llega el Estado, creo que estamos alejando más a las personas más vulnerables. Entonces yo diría como que es una solución de muchos factores, no creo que sea ninguna solución sencilla, pero que entiendo también como ese cuestionamiento. Lo último que diría es, ahorita me estoy pensando como un tema de cuidado, y es que a las mujeres nos van a empezar a exigir mucho más porque sabemos que somos las mujeres que tenemos que tener la carga de cuidado, que al mismo tiempo tenemos que trabajar y que no tenemos otra opción porque no hay niñera, no hay nada, tenemos que dejarle una tableta al pelado para que se ocupe, ¿no? Y estoy pensando en esa dimensión de cuidado que ahorita estaba pensando cuando usted la mencionó. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias.